El parque tiene un camino principal que va directamente hacia la carretera principal. Los árboles lo hacen oscuro y no hay farolas. La iglesia cercana es la única fuente de luz. Nunca pensé que estaba en peligro porque muchos estudiantes caminan por ahí todo el día y la noche. Estar sola en la oscuridad me ponía muy nerviosa porque me asusto fácilmente. Fue entonces cuando lo vi. Estaba detrás de un árbol. A pesar del frío, mis piernas seguían moviéndose. Salió de detrás del árbol y se detuvo a 1 metro de distancia cuando nos miramos. Por lo que recuerdo, al principio no parecía aterrador. Era bajo, tal vez de unos 40 años, y tenía las manos en los bolsillos. No me asusté de inmediato, pero definitivamente era extraño. Se quedó ahí parado hasta que pasé. De repente, me agarró del brazo y me giró para enfrentarlo. Me asusté y pensé que algo terrible iba a suceder. Con miedo de resistirme le dije, «Aléjate de mí o llamaré a la policía». Tenía lágrimas en los ojos. Él sonrió y dijo, «Ambos sabemos que no tendrás esa oportunidad». De repente, escuché pasos que venían de la carretera principal. Ambos miramos en dirección al sendero que conecta con la ruta principal que sale del parque. Una pareja venía caminando de la mano hacia nosotros. Tan pronto como él los vio, corrió rápidamente hacia la zona oscura entre los árboles. Parecía que la pareja estaba preocupada al ver al hombre correr. No quería quedarme para contarles lo que había sucedido, así que salí corriendo del parque. Llorando, llamé a mi novio en el camino principal, donde había más gente, y le pedí que se encontrara conmigo para acompañarme a casa. Pensé en llamar a la policía, pero al final decidí no hacerlo. No creía que la policía pudiera o fuera a hacer algo, ya que el hombre ya se había ido. Es posible que me sintiera avergonzada o culpable. Desde ese día, si tenía clases tarde, mi novio me esperaba fuera del edificio y me acompañaba a casa. Por si acaso, también empecé a llevar gas pimienta conmigo. Voy a hablar sobre la cosa más aterradora que me pasó en la universidad. Fue en el otoño de mi primer año, hace 20 años. Eran cerca de las 9 de la noche, ya tarde por la noche. Estaba en mi dormitorio, que tenía habitaciones en 6 pisos y algunas áreas comunes. La persona con la que vivo en el primer piso es realmente amable. Esa noche necesitaba imprimir una tarea, pero las únicas impresoras estaban en el salón de abajo. Por eso bajé las escaleras. Cuando llegué, vi a un hombre parado fuera de la puerta. Parecía mucho mayor que la mayoría de los estudiantes universitarios que suelo ver. Luego noté que tenía una pizza en la mano. Me di cuenta de que era un repartidor de pizza. La entrega de pizza a los dormitorios era algo común entre los estudiantes universitarios. Le hice un gesto con la mano y le indiqué que yo no había pedido nada, moviendo la cabeza. Entonces, llamó a la puerta e hizo un gesto para que yo entrara. Cuando llegué, abrí la puerta. Me preguntó si yo había pedido la pizza. Dijo que estaba bien, pero que alguien más ya la había pagado y quería que la llevara a su habitación, por lo que necesitaba entrar. Ahora que lo pienso, eso sonó realmente extraño. Cuando terminé, volví a mi habitación. Mi compañero de cuarto y yo jugamos videojuegos hasta que nos cansamos alrededor de las 11 de la noche. Apagamos las luces y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de alguien intentando abrir nuestra cerradura. Me hizo sentir mal, así que revisé la cama de mi compañero para asegurarme de que era él. Mi amigo en la habitación seguía dormido. Volver a dormir fue difícil porque el ruido seguía. Después de un corto tiempo, empecé a preocuparme. Me levanté para averiguar quién era. Era el repartidor de pizza al que había ayudado a entrar en el edificio más temprano. Era raro que intentara entrar en mi habitación. Fui a despertar a mi compañero. Se enojó mucho cuando lo sacudí al principio. Justo en ese momento, nuestra puerta se abrió. El hombre comenzó a entrar, pero se sorprendió al ver que ambos estábamos despiertos. Alguien le gritó que saliera de nuestra habitación.
Él nos dijo que teníamos que creerle cuando afirmaba que no iba a hacer nada. Después de eso, tomó una bolsa y nos dijo que no miráramos adentro. Eso me pareció una amenaza. Entonces, mi amigo fue hacia nuestra ventana, que estaba un poco abierta porque hacía calor afuera. La abrió más y saltó por ella. Después de ver la cara del hombre, lo seguí por la ventana sin pensarlo 2 veces. El hombre nos persiguió por el campus. Corrimos lo más rápido que pudimos hasta llegar a una calle bien iluminada y vimos un coche de la policía del campus. Vieron lo asustados que estábamos y se detuvieron. Ya no nos perseguía el hombre. La policía vino a registrar el edificio del dormitorio después de que les contamos lo sucedido. Buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrar al hombre, así que logró escapar. Me arrepiento de haberlo dejado entrar, pero me alegra que nadie resultara herido. Me quedé en el campus durante las vacaciones de primavera en mi primer año en una universidad de Nueva Inglaterra. Uno de mis amigos también se quedó porque su viaje se retrasó. Pasé el tiempo sola, caminando por el campus y explorando la ciudad. Recorrí tiendas y bares mientras caminaba por la calle principal. Aunque no era lo que había planeado, fue un descanso agradable. Comencé caminando en la dirección opuesta, en busca de un sendero que atravesaba el bosque. Otros estudiantes me habían contado muchas historias sobre este sendero. Decían que les daba escalofríos cuando lo recorrían. Aún así, decidí ignorar sus advertencias y probarlo de todas maneras. A mitad de camino por el sendero, comencé a sentirme incómoda. Era incluso peor de lo que imaginaba. En algún momento, me pregunté si debía darme la vuelta y regresar. A pesar de lo extraño que se sentía, seguí caminando, ya que solo eran árboles, y había estado en bosques muchas veces antes. Al inicio del sendero, había un coche verde con una persona sentada en el asiento del conductor. Parecía un hombre de unos 40 o 50 años. Nos miramos por un momento, y luego aparté la mirada de manera extraña. Me pregunté por qué alguien aparcaría su coche allí, ya que me parecía extraño. Seguí caminando porque tal vez no era de mi incumbencia. Pensé que, para cuando llegara al final del sendero, él ya se habría ido. Pero me equivoqué. Cuando me acercaba a la salida, el hombre salió de su coche y comenzó a caminar hacia mí. La sensación de incomodidad empeoró. Decidí caminar más rápido que la persona que se acercaba detrás de mí. Tenía que salir del sendero, encontrar otra forma de salir, alejarme de él. Podría parecer tonto apartarme del sendero solo porque vi a otra persona, pero no puedo explicar el miedo que sentía por dentro. Era aterrador y simplemente se sentía mal. Tuve la suerte de encontrar un camino menos transitado que se bifurcaba justo después de salir de la vista. Elegí el de la izquierda. Después de estar fuera de su alcance visual, corrí por el camino y vi un campo más adelante. Corrí al otro lado donde había árboles. Después, me escondí detrás del árbol más grande que pude encontrar. De repente, me sentí como si estuviera en una película de terror. Pude oír al hombre. Su voz era áspera y profunda. Intenté no gritar y mantenerme en silencio. Estaba segura de que mis peores miedos se estaban haciendo realidad. Él realmente me estaba siguiendo. Era más que una mala corazonada. Podía escuchar pasos acercándose a mi árbol. Pareció una eternidad estar allí. De pronto, mi amiga, quien también se había quedado en el campus, me llamó por teléfono. Respondí, pero no pude hablar. Ella fue la primera en hablar y me preguntó si todo estaba bien. Me contó que también había estado afuera y me había visto en el sendero. Quería encontrarse conmigo. El extraño me había seguido después de que yo me asustara y saliera corriendo del sendero. El hombre se asustó al oír sus pasos y se marchó corriendo. Ese día siempre estará en mi mente. Ya no asisto a esa universidad. Aún sigo siendo cautelosa cuando pienso en salir a caminar. De alguna manera, siempre me alejo de los coches con gente adentro. Me recuerda demasiado a lo que pasó aquel día.
Crecí en Massachusetts, donde la gente solía contar historias de fantasmas. Aunque ya las había escuchado antes, solo había tenido una experiencia extraña. Pero lo que sucedió después me hizo no querer volver a ese lugar nunca más. Cuando me gradué de la preparatoria, decidí divertirme antes de ir a la universidad en otoño. No tenía idea de que ese verano sería uno que nunca olvidaría. Para mantenerme ocupado y aprender cosas nuevas, decidí unirme a Job Corps. Había uno en Grafton, Massachusetts, y otro en Exeter. Elegí el campus de Grafton al azar. Después de solo 2 días, me llamaron y me dijeron que podría convertirme en un estudiante interno. Si no sabes cómo funcionan los colegios técnicos, te colocan en una escuela de oficios. Si eres estudiante residente, vives en el campus. Si eres estudiante externo, te vas a casa después de las clases. Como vivía en el campus, compartía una habitación con otros 3 estudiantes. Nos hicimos muy buenos amigos. Rápidamente aprendí a cocinar, que fue el oficio que elegí al comenzar la escuela técnica. El cocinero nos contó una historia interesante. El campus solía ser un hospital psiquiátrico. Dijo que todo estaba conectado por túneles debajo de los edificios. De esa manera podían mover a las personas sin preocuparse de que se perdieran en el bosque. Pero la mayoría de los estudiantes pensaba que todo era inventado, hasta que nos mostró un piso secreto escondido en una parte lejana del edificio. Dijo que había un elevador roto y un tramo de escaleras. Los pacientes eran trasladados usando esas escaleras y el elevador roto. Mis amigos y yo acordamos que debíamos verlo lo antes posible. Estábamos muy interesados. Había una posibilidad de que el cocinero nos viera, así que esperamos el momento adecuado. Finalmente, después de 2 semanas, mi amigo Sam y 2 personas más me siguieron sigilosamente hasta la sala trasera. Nos deslizamos por los pasillos hasta llegar a la puerta cerrada. Sam rompió las cerraduras y todos corrimos al pasillo oscuro. Mientras caminábamos por ese pasillo oscuro, era emocionante y un poco aterrador. Sacamos nuestros teléfonos y encendimos las linternas cuando llegamos al final del túnel. Esto nos ayudó a ver mejor. Comenzamos a buscar las escaleras y el elevador que supuestamente nos llevarían a los pisos inferiores. Encontramos las escaleras y había otra puerta en la parte inferior. Esto nos emocionó mucho. Cuando la empujamos, vimos un pasillo largo con unas 20 puertas a cada lado. Había más puertas en las 2 bifurcaciones del pasillo. Entramos con cautela y miramos dentro de la primera habitación a la izquierda. Parecía una escena de una película de terror. Una silla con correas de metal para brazos y piernas estaba atornillada al suelo. Nos detuvimos un momento para calmarnos antes de seguir por el pasillo. Había algo en cada habitación. No solo se veía viejo y vacío, parecía como si todos hubieran salido de repente. Vimos algunos bisturís en una mesa. La mayoría de las habitaciones tenían camillas, pero algunas tenían mantas marrones sucias por todas partes. Cuando nos acercábamos a la bifurcación, Sam nos detuvo de repente y nos hizo señas para que guardáramos silencio. Y lo hicimos. Escuchamos con atención. En la oscuridad, tuvimos que esforzarnos para escuchar algo más allá de nuestra propia respiración. Al principio no se escuchaba nada. Luego, al exhalar, oímos lo que sonaba como algo golpeando el suelo. No era un ruido fuerte o pesado. No tan fuerte como la caída de una moneda. Nos miramos por un momento y luego escuchamos de nuevo. Esta vez, el sonido parecía mucho más cerca. Tan pronto como lo escuchamos, salimos corriendo de allí y subimos las escaleras. Cuando llegamos a la parte inferior, vimos la luz del exterior. Nos reunimos allí y nos reímos nerviosamente de lo asustados que estábamos. De repente, uno de nuestros amigos se enderezó de golpe. Su rostro se puso rojo de inmediato, y vimos cómo se le erizaba la piel mientras nos soltábamos y mirábamos hacia el pasillo largo que teníamos delante. Todos miramos hacia donde él estaba mirando, y lo que vimos nos asustó. Había alguien más en el edificio con nosotros. Había algo esperando al final del pasillo. No estaba en el centro, sino a un lado,
como si intentara esconderse. No nos movimos. Todos intentábamos convencernos de que estábamos locos o solo imaginando cosas, pero nuestras esperanzas se desvanecieron cuando la figura desapareció detrás de la pared. Al principio, ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos estado allí de pie durante 15 minutos hasta que algo se movió. Corrimos lo más rápido que pudimos por las escaleras y de regreso al aula. Tan pronto como salimos, Sam y el amigo con piel de gallina vomitaron del susto. Nunca volvimos a bajar allí después de eso. Nunca regresamos a esos pasillos. Todavía hablamos de eso y compartimos historias con otros estudiantes, pero sé con certeza que nunca volveré. Mi mejor amigo y yo solíamos conducir por caminos vacíos por la noche cuando éramos adolescentes, en 2001. Hablábamos y buscábamos cosas interesantes como animales. Vivíamos en el campo, así que esta era nuestra principal forma de divertirnos, ya que no nos gustaban las fiestas u otros eventos. La noche comenzó como cualquier otra. Él me recogió en su auto y fuimos a algunos caminos tranquilos. Acepté ir a ver una casa que a él le parecía genial, así que manejamos durante 25 minutos para llegar allí. Estaba oscuro, así que era difícil ver mucho, pero la casa parecía bastante genial. Aparcamos el auto más adelante en la carretera para no despertar a las personas que pudieran estar mirando por sus ventanas. Mientras estábamos sentados allí hablando y mirando la casa, vimos dos luces brillantes moviéndose por la pared. Él apagó las luces del auto porque no quería molestarlos. Las luces aparecían una y otra vez. Subir y bajar por la pared de la casa parecía fácil para ellas. Miramos detrás del auto, pero no había otros autos allí. Además, no había otras casas cerca. Ambos empezamos a sentirnos nerviosos en ese momento, como si algo extraño estuviera sucediendo. Después de mirarnos rápidamente, estuvimos de acuerdo en que era hora de irnos. Cuando él regresó a la carretera, se rió nerviosamente y nos alejamos. No hablamos mucho porque estábamos asustados. Cuando llegamos al final de la carretera con una señal de stop, mi amigo disminuyó la velocidad. De repente, una bola de luz salió directamente del cielo, golpeó la parte delantera de nuestro auto y luego se disparó de vuelta al cielo rápidamente. Hubo un gran destello y un ruido fuerte. La luz no estaba allí cuando ambos nos inclinamos hacia adelante y miramos hacia arriba por la ventana. Estábamos muy asustados en ese momento. Todos decidimos que lo mejor sería volver a casa y dormir. Volvimos a la carretera principal. Mi amigo decidió quedarse en la misma carretera secundaria en lugar de regresar por donde habíamos venido. La carretera subía y bajaba por una montaña y luego salía cerca de donde vivimos en el otro lado. Ambos teníamos miedo de decir lo asustados que estábamos en ese momento, así que no hablamos. Había algo que pensé que estaba en el asiento trasero de nuestro auto, pero no sabía cómo decírselo sin parecer asustado. Finalmente no pude guardármelo más, así que le dije la verdad. Al principio, él se rió incómodamente, luego se puso serio y me dijo que estaba de acuerdo. Giré todo el auto para revisar el asiento trasero, pero siempre estaba vacío. Supongo que eso es una buena noticia para nosotros. Cuando llegamos al otro lado de la montaña, nos relajamos un poco. Nos reíamos de la situación mientras tratábamos de entenderla al mismo tiempo. Ambos acordamos seguir con nuestro plan de terminar la noche. Dejamos la carretera y volvimos a la carretera principal. Antes de llegar a la carretera principal, un destello de luz naranja llamó nuestra atención. Las luces iluminaron los árboles detrás de nosotros y toda la cima de la montaña. Nos miramos y preguntamos, ¿qué demonios fue eso? ¿A dónde vas?, preguntó una voz profunda y aterradora, pero no respondimos ni a ella ni a él. En cambio, nos alejamos temblando y tratando de entender quién o qué nos había hablado. Después de dejarme en mi casa, él se fue a casa. Estaba demasiado asustado para ir a mi habitación o siquiera cerrar los ojos para dormir, así que me senté en el sofá de la sala. En su lugar, me senté en silencio junto a la ventana
y miré el cielo estrellado por un tiempo. Pero luego vi que una por una, las estrellas desaparecían, oscureciendo el cielo. Parpadeé y miré de nuevo porque no entendía lo que estaba pasando. No podía ver las estrellas debido a una gran sombra oscura afuera. De repente, el teléfono sonó. Mi amigo llamó desde una cabina telefónica en el pueblo. Dijo que sabía que alguien o algo lo seguía mientras iba a casa. Estaba tan asustado que condujo directamente al pueblo, donde había luces y gente. Finalmente, las cosas se calmaron y decidí intentar dormir. Esta vez, mi amigo decidió ir a casa, y creo que lo hizo sin problemas. Dormí en el suelo en la habitación de mi mamá porque todavía estaba muy asustado. Al día siguiente, le conté lo que había sucedido. Intentó hacer que pareciera menos aterrador, pero creo que estaba tratando de ocultarme algo. Luego dijo que debimos haber escuchado o visto cosas que no estaban allí, pero sé que no lo estábamos imaginando. A veces tengo que pasar por allí porque el centro al que llevo a mis hijos está cerca. Me dan escalofríos cada vez que veo esa carretera en nuestro camino al hospital. No creo que vuelva a conducir por esa carretera y haré todo lo posible por evitarla.